Emprendedoras y emprendedores, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora en que estén viendo esta transmisión. Un cordial saludo para todos, para todos. Esta semana estuvimos hablando del síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. Y para complementar esta información, tengo un súper invitado, psicólogo, magíster en neuropsicología y educación, docente universitario, emprendedor y empresario. Una persona que tiene una expertise enorme en todo el tema de salud mental y emprendimiento y empresa. Luis Albeiro Rodríguez Gil, bienvenido a Hablemos de Negocios con Jackie. Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por darnos ese espacio de tiempo. Y bueno, aquí los dejo con Luis Albeiro para que ustedes lo conozcan. Muchas gracias, Jackie. Para mí es un enorme placer estar compartiendo unos momentos de diálogo y de un tema bastante interesante, un tema que ha venido trascendiendo desde hace bastante tiempo y que pues cada día retoma más importancia en la salud mental de los habitantes de nuestro planeta. Por fortuna, pues hay varios entes reguladores que están frente a ello y para ello pues venimos a hablar. Perfecto. Es un tema que está de moda, que está en mucho boom y de hecho es un tema que viene de muy atrás, pero que hasta ahora se está haciendo visible. Y pues, qué mejor que un profesional de la salud mental para que nos oriente en todo este tema del síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado. Y bueno, Luis Albeiro, ¿qué es el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado? Bueno, Jackie, este síndrome, pues, desde los años, finales de los años por ahí 80, más o menos se comenzó a hablar sobre esta temática como una enfermedad, ¿cierto? Y 20 años después, por fortuna, la Organización Mundial de la Salud lo toma como una enfermedad, como un síndrome, como aquel patrón que existe, estresor, en muchas organizaciones, ¿cierto? Donde la calidad de vida, la salud mental, conllevan a que el individuo tenga unos comportamientos atípicos, ¿sí? Donde pues se desarrollan elementos bastante complejos, donde el individuo pues sale de su foco profesional, laboral, familiar, ¿sí? Y conlleva obviamente en detrimento de las funciones para la cual fue contratado. Perfecto. Coméntanos desde la salud mental, ¿qué afecta, cómo afecta al individuo este síndrome? Bueno, desde la estructura funcional del individuo hay unos elementos que resultan bastante afectados, ¿cierto? En nuestro caso, por ejemplo, un centro que maneja las emociones como es la amígdala resulta afectada porque pues la estructura funcional del individuo nunca ha estado desarrollada o no ha venido en una función muy clara frente al estrés. El estrés lo manejamos a diario. De hecho, el sistema necesita el estrés para poderse defender de los ataques de una fiera, por ejemplo, de que un carro no lo vaya a uno a atropellar, y otras funciones que la necesita. El problema con el síndrome de burnout es que al estrés ser tan prolongado, digamos en el tiempo que se pueda llegar a dar o se llega a suscitar este agente estresor que se conforma dentro de una estructura organizacional, pues esa estructura comienza a afectarse, las emociones se afectan, el estado de ánimo del individuo se afecta, ¿cierto? Por ende, estructuras como el hipotálamo, que tiene que ver mucho con algunas de las funciones básicas del individuo, como la memoria, pues también se van a ver afectadas. Estructuras, digamos, dentro del sistema nervioso central, ¿cierto? Que afectan y que muchos de los pacientes aducen
como cefaleas, como síndrome de colon irritable, y otras situaciones más que se presentan en el organismo, pues también vienen a ser afectadas por este síndrome. Por eso y por ello, pues está siendo clasificado de esta manera con el fin de que tengamos una alerta frente a esta patología. Wow, miren que no solamente es estoy estresada o estoy estresado, hasta dónde nos puede llevar los niveles de estrés a enfermarnos, a autoinfringirnos daño. Y es muy importante que lo podamos detectar y podamos identificar si estamos padeciendo ese síndrome. ¿Cómo podríamos detectar tempranamente estos síntomas? ¿Y cuáles serían los síntomas? Bien, digamos que la responsabilidad en estos casos es compartida. Si tenemos un vínculo laboral, que es el que atañe a estos agentes estresores que se nos pueden llegar a presentar por las actividades, por sobrecarga laboral, por mal manejo del tiempo. Digamos, esta responsabilidad tiene que ser compartida en el sentido de que la empresa genera unos agentes estresores, ¿sí?, que afectan la calidad de vida del individuo, pero el individuo también tiene su responsabilidad. ¿Frente a qué tiene su responsabilidad? Frente a su calidad de vida. Tiene que ser responsable la persona de esto. Un ejemplo de esto, muy sencillo. No podemos pretender de que un individuo cumpla a cabalidad su trabajo, ¿sí?, no se estrese cuando el individuo llega enguayabado todos los días, cuando el individuo tiene situaciones complejas en su hogar, ¿cierto? Maneja otro tipo de estrés en el hogar. La economía en este momento está afectando a toda nuestra aldea global. Eso no solamente es para nuestro país Colombia, ¿sí? Por ende, existen unas situaciones bastante complejas en donde el individuo tiene que aprender a sopesar estas situaciones como tal. Porque la empresa como tal, que se pueden clasificar en varios tipos de organizaciones, la ideal hoy en día es aquella que propende por la salud mental del individuo, ¿sí? Algunos ven esto como un gasto cuando necesariamente esto es una inversión, ¿sí? Porque se ha encontrado últimamente que después de la pandemia, ¿sí?, y durante la pandemia, la sobrecarga laboral aumentó. Al aumentar esto, pues los niveles de estrés aumentaron también, porque pues estamos todo el tiempo en la casa, nuestras tecnologías a veces no fueron las más apropiadas y muchas áreas del campo organizacional se vieron afectadas. Por ende, este tema, que es de bastante complejidad, ¿sí?, hay unas alertas tempranas, ¿sí? El individuo, número uno, no se adapta a su forma de trabajo. O sea, no encuentra una empatía entre lo que es el individuo y lo que es el trabajo, ¿sí? Comienza a manifestar cansancio físico, ¿cierto? Comienza a manifestar malestar, ¿sí? Se vuelve irritable, ¿sí? De una u otra forma, el individuo puede llegar a estados depresivos mayores porque pues no encuentra solución en su trabajo, ¿sí? Y pues tiene una amenaza que es posiblemente, ¿sí?, acabar su relación laboral, ¿cierto? Y en estos momentos, para muchas personas, es muy difícil llegar a cambiar su relación laboral porque tiene elementos económicos de por medio, ¿cierto?, y que no están muy fáciles de conseguir en otro lado. Entonces ahí es donde el individuo entra a formar su parte, ¿sí? Digo yo, bueno, y entonces si me está estresando tanto mi trabajo, ¿sí?, se sale de mis manos, ¿qué debo de hacer? ¿Sí? Entonces yo soy el primero en dar la voz de alerta, ¿sí? Y hay unas rutas obviamente que existen porque pues todos tenemos o tenemos acceso a un sistema de seguridad social, acompañados de la EPS, la IPS, ¿cierto?, acompañados también de la ARL, donde estas alertas tempranas deben de manifestarse a tiempo, porque una vez de que usted ingrese en este mundo o ingrese en este síndrome, infortunadamente no es que sea imposible salir de él, ¿sí?, porque el primer elemento para salir del síndrome de Burnout pues es acabar la relación laboral, pero como no puedo, entonces empresa y trabajador deben mediar esto, porque de hecho no lo podemos decir como contagioso, ¿sí?, pero ante un trabajador que presente síndrome de Burnout,
pues obviamente su relación laboral comienza a deteriorarse, ¿sí? Tendrá que tener más presencia en los sistemas de salud, ¿cierto? Tendrá que ser evaluado por el sistema de salud y pues al tener una ausencia laboral, pues va a generar recarga en otros, ¿sí? Entonces, la importancia, por ejemplo, de la empresa, vigilar cómo están los trabajadores, cómo se sienten los trabajadores, ¿cierto? Y yo también manifestar cómo me siento yo, ¿sí? Estoy haciendo las cosas bien, porque son espacios de autorreflexión, que en casos muy contados, pero existen, algunas personas son especialistas en manifestar que a toda hora están con síndrome de Burnout, me están quemando en mi trabajo, ¿sí? Entonces, bajo ese enfoque, van a otra empresa y allá es lo mismo, ¿sí? Hay un estado muy claro frente a esto. Bueno, ahora bien, continuando con estos síntomas asociados que se pueden llegar a presentar, pues hay una particularidad bastante importante. Dentro de la psicología sabemos que una cosa es mirar y otra cosa muy diferente a observar. Las relaciones laborales siempre van en pro de la observación, ¿sí? ¿Qué tanto me está produciendo este trabajador? ¿Qué beneficio me está causando este trabajador? De hecho, pues los administradores de empresa hablan de unas funciones muy interesantes, por ejemplo, evaluación del desempeño, ¿sí? ¿Qué tanto esa evaluación del desempeño es ecuánime frente a la posición laboral, a la posición, perdón, económica, ¿cierto? Entonces muchas veces me pueden pagar muy bien, pero mi trabajo es mínimo. Y a veces algunos se amañan como en eso, en algunas áreas organizacionales pues pagan mucho por hacer nada y en otras pagan poco por hacer mucho y cada día las demás funciones que el empleador le pueda llegar a dar, ¿sí? Entonces, podremos clasificar como varios tipos de organizaciones, unas, la ideal, multinacionales, incluso nacionales. En Colombia ya existen empresas que se preocupan por el bienestar y la salud mental de sus trabajadores, ¿cierto? Aquellas empresas que están pendientes de que el trabajador no tenga una sobrecarga laboral. Y como el empresario sabe, o los encargados del área de recursos humanos o el que esté a cargo de esto, puede llegar a saber que el trabajador pues es capaz de realizar esta función, pero es el trabajador el que tiene la dificultad, ¿sí? Podemos llegar a una empresa con todo nuestro pasado laboral, sí, pero con todos nuestros hábitos inapropiados también, ¿sí? Entonces, muchas veces en esta rotación laboral que las empresas se ven abocadas y que las personas se ven también abocadas a renunciar, ¿por qué? Porque no se acoplan a ningún tipo de trabajo, ¿sí? Siempre me quejo de lo mismo, ¿sí? Que es que me persiguen, que tengo sobresaturación laboral, entre otras cosas, y pues termina siendo la culpable la empresa. Yo aquí no estoy defendiendo la empresa, sino estoy defendiendo las dos partes. Existen otro tipo de empresas que no se preocupan sino por la productividad. A mí no me interesa cómo se sienta el trabajador, me interesa es cómo produzco yo porque necesito dinero, ¿cierto? Entonces yo doy y doy y doy trabajo, ¿sí? Y si el personal me rinde, pues le pongo más, ¿sí? Le doy más metas inalcanzables hasta que llega un punto de saturación en que el individuo se bloquea. Nuestro sistema, así como los computadores en cierto momento necesitan de resetear, nuestro sistema en cierto momento obligatoriamente se tendrá que resetear. Y ahí es donde entramos en un síndrome, en una patología, en una depresión, en un nivel de ansiedad extremo, entre otras tantas que hay, ¿cierto? Y pues tendremos que acudir al sistema de seguridad social, que es bastante complejo porque pues a nosotros no nos van a pensionar porque tengo depresión o porque tengo ansiedad o porque tengo estrés. No lo van a hacer con nosotros. Eso requiere de unos trámites bastante complejos. Entonces, ahí tiene vital importancia la dualidad entre empresas. Ahora, hay otro tipo de empresas que son las que están sobreviviendo. Luego de la pandemia muchas empresas quebraron, otras sobrevivieron y siguen sobreviviendo. El tema de esto es que estas empresas necesitan sobrevivir, como sea, con quien sea y a donde sea. Si usted tiene estrés laboral, lo siento mucho, tendrá que irse, ¿sí? No me preocupa porque necesito producir y sobrecargo al otro y eso se vuelve una cadena
a veces interminable de sobrecarga laboral. Pero pues las empresas en este término y en este punto, ¿sí? Como hay mucha oferta de mano de obra en algunos aspectos, pues acuden a eso y es como su modus operandi, ¿sí? Lo hay las personas que trabajan el voz a voz, los empleados independientes, por ejemplo, que tienen como esta dificultad porque tienen que buscar varios frentes de empleo. Y uno diría, bueno, entonces yo voy a estudiar una profesión que me facilite no estar en esa postura, ¿sí? Y encontramos, oh sorpresa, los profesionales de la salud, los docentes, estamos siendo presionados laboralmente porque hay que cumplir unos estándares, hay que cumplir con un formato, hay que cumplir con un software, ¿sí? Un médico, ¿cómo detectar a uno que un médico tiene síndrome de Burnout? Uno como paciente lo puede detectar fácilmente. ¿Cómo lo detecta? Aquel médico que lo trata a usted rapidito y en 10 minutos lo desocupa. Ni siquiera lo revisó, y usted cuando revisa la historia clínica, ahí tiene la presión arterial, ahí tiene todo, tiene su talla, su estatura, y nunca lo midió ni nunca lo pesó, porque ahí ya está preestablecido. Después de que él termina su consulta, sigue llenando el formato, o mientras que le habla a usted, llena el formato, y siga el otro. Se pierde el contacto total. No hay un contacto ni siquiera a veces visual. Ese médico ya de por sí se ha detectado que tiene síndrome de Burnout, ¿sí? ¿En qué otras áreas? Los docentes, que dentro de la pandemia les tocó adaptar su proceso, ¿sí? Formativo, ¿sí? Algunos sin conocer, otros conociendo un poquito, ¿cierto? Para poder dar los requerimientos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación, se botó al agua con este plan, ¿sí? Y generaron caos, algunos, ¿sí? Por eso este síndrome es tan complejo, ¿sí? Porque no fue transitorio de una semana, como todos los profesionales viven algún elemento transitorio, ¿sí? Un estrés de semana que toca entregar informes, sino que se volvió de mes, se volvió de semestre, se volvió de años, ¿sí? Muchos profesionales tienen esa situación y eso los conlleva el manejo continuo de elementos estresores, nos pueden conllevar a un síndrome, que en este caso, pues particularmente estamos hablando del síndrome de Burnout, ¿cierto? Entonces, pensar de que esta situación, obviamente el principal afectado soy yo como trabajador, debo de aprender a detectar, ¿sí? ¿Qué está pasando en mi mundo laboral? Si mi mundo laboral no me satisface, no me genera la alegría de ir a trabajar, no me tocó trabajar, ¿sí? Como muchos hasta estudiantes dicen, me tocó ir a estudiar. Cuando uno no le toca, uno quiere ir a estudiar porque quiere aprender, uno quiere trabajar porque se le generan unos recursos, ¿sí? Mi deseo es trabajar, pero pues en unas condiciones óptimas, ideales, más no perfectas porque nunca van a existir. Excelente, excelente toda esta información de valor que tenemos para ustedes. Bueno, este espacio de Hablemos de Negocios con Jackie es direccionado hacia los emprendedores, a las personas que están empezando y obviamente que como empiezan en algún momento también van a ser grandes. ¿Tú qué le podrías decir a las personas o a estos emprendedores, emprendedoras que están iniciando su tarea de crecer en su parte económica, en sacar adelante su idea de negocio o su proyecto, y a estas personas que ya están en esos pinos de tener contratación de 1 o 2 personas que están ayudando? Porque cuando uno inicia solo, pero cuando ya empieza a ser más grandecito, ya hay una necesidad de contratar, de tener más personal. ¿Qué les podrías decir a ellos en este tema del síndrome de Burnout para poder prevenir y dar una mejor calidad y un mejor rendimiento? Porque con base a lo que nos has dicho, cuando estresamos a los trabajadores, pues definitivamente el rendimiento va a bajar y la productividad también. Bueno, vital, diría yo, no olvidar de dónde venimos, ¿sí? A veces nos miden con la vara que nosotros hemos medido, ¿sí? Sucede en el ámbito laboral, en el ámbito militar, a mí me tocó así y por ende así tiene que ser. A mis hijos, a mí me criaron de tal forma, por ende mis hijos los voy a criar de la misma forma y eso pues no es funcional, ¿sí? Todos los modelos de negocios pues obviamente tienen cierto tipo de variables, ¿sí? Cuando tengo capital de por medio, pues existe un riesgo,
¿sí? Y mi mayor riesgo es perderlo todo, ¿cierto? A veces yo como empresario doy al trabajador toda la responsabilidad, porque pues yo soy el de la plata, yo soy el de la idea y usted ejecute y haga, solamente limítese a cumplir, cuando esto es un proceso netamente integral, porque allí hay personas, hay seres humanos que tienen necesidades manifiestas, ¿sí? Que tienen que cubrir, pero si solamente cubren una de todas las que tienen, pues los va a llevar al caos, ¿sí? Para los futuros emprendedores, ¿sí? Obviamente a todo proceso, sea de pareja, sea organizacional, sea un proceso que sea, tiene que llevar unos elementos bastante interesantes, como es evidenciar qué es lo que yo quiero hacer, evidenciar cuánto es mi capital que voy yo a meter en este proceso, evidenciar el capital humano. Los procesos de selección no son gratuitos, ¿sí? Allí es donde se mide el perfil organizacional del individuo, ¿sí? Si me sirve o no. Nosotros como emprendedores, y discúlpeme no somos empresas públicas que son señalados bajo unos enfoques netamente diferentes al perfil para el cual se contrata. Nosotros tenemos que buscar un perfil idóneo que nos garantice la supervivencia o la vivencia mucho mejor, porque todos queremos crecer, ¿sí? Entonces, existen varios elementos que se pueden tener allí en cuenta, ¿sí? Escoja su personal idóneo, ¿sí? Sáquele tiempo al diálogo. Es importante dialogar qué estamos haciendo, y para ello el emprendedor debe ser conocedor netamente de lo que está o de lo que va a vender o de lo que va a ofrecer, porque si da pasos equívocos puede fracasar, y es obviamente lo que sucede, ¿sí? Informarse, en la aldea global en ese momento tiene mucha información muy buena, como también otra información que no es de valor y no nos sirve, ¿sí? Entonces, si yo estoy bien informado, si yo capacito a mi personal, si yo tengo en cuenta la calidad de vida del otro, ¿sí? Porque no podemos propender de que una persona que trabaje 12 horas diarias vaya a dar el mismo rendimiento que una que trabaja menos. De hecho, se están haciendo, copiándonos modelos internacionales donde se reduce el tiempo laboral. Ya no son de 8 horas, sino de 6 horas. Dice, uy, pero entonces, ¿qué vamos a hacer con las otras 2 horas? Hay que pagarles. ¿Por objetivos? ¿No es que están trabajando ahora? Ahora se trabaja por objetivos. En educación superior también se está tratando de hacer lo mismo, pero nuestra cultura es bastante compleja en ese sistema. ¿Por qué? Porque algunos sí asumen con mucha responsabilidad esto y otros, pues no, hice lo que pude, ¿sí? Y en ese hice lo que pude, pues las altas directivas y usted como emprendedor, pues toma decisiones, porque a usted no le sirve una persona así. Entonces, ¿qué es lo que usted está buscando? Los administradores de empresas hablan de estudios de mercadeo, ¿sí? Hay que analizar el mercado para ver si estoy dando el paso que debo de dar. Y si no, pues tomo los correctivos necesarios. Pero un emprendedor debe tenerla clara qué es lo que necesita de su personal para no llevarlo al límite. Porque es que el límite que puede ser, en algunos países hay una alta tasa de síndrome de Burnout. Países como México tienen una tasa mucho más alta que ni siquiera la China, que ya sabemos que la China pues es el productor del mundo, ¿sí? El que nos genera los bienes y servicios del mundo. Entonces eso es bastante complejo y preocupante en el mundo laboral, ¿sí? Y en cualquier tipo de mundo, porque pues nadie se satisface frente a ello, ¿sí? Por ende, tenemos una responsabilidad social tanto empresarios como emprendedores también, ¿sí? Y no podemos, por la vara que se midió a todo el mundo, pues seguir nosotros en las mismas. Tenemos que asumir mucha capacitación. Yo sigo, hablemos de negocios con Jackie, porque pues en ella pues se aprenden muchas cosas, algunos tips que uno necesita y requiere, por ejemplo, ¿sí? Y es gratuito, como le gusta a muchas personas, pero si ya queremos algo más profundo, pues toca invertir. ¿Invertir en qué? Pues en capacitación. La capacitación cuesta aquí en cualquier lugar del mundo, unos precios diferentes a otros, pero pues eso es otro de los tips. Invierta en capacitación, capacite a su personal,
que el personal se sienta a gusto con lo que está haciendo, con lo que está vendiendo, con lo que está transmitiendo, ¿sí? Porque este mundo, independiente de todas las políticas y filosofías que tengamos, este mundo obedece a las leyes de oferta y demanda. No podemos hacer otra cosa. Aquí algo se vende y aquí algo se compra. No tenemos, vendemos educación, vendemos bienes y servicios, vendemos cualquier tipo de situaciones y alguien debe de comprarlas. Excelente, excelente exposición, excelente entrevista, mucha información de valor. Algo que siempre he recalcado y que ustedes lo han visto en mis videos, si no lo han visto, los invito a que entren a mi página de Hablemos de Negocios con Jackie, tanto en Facebook como en mi canal de YouTube. Ahí tengo los pilares organizacionales, los 4 pilares al éxito. Y la organización es muy importante para poder prevenir todo este tema del síndrome de burnout. Cuando yo soy organizada o soy organizado, cuando tengo una planeación completa, cuando tengo una agenda en la cual yo digo, voy a trabajar de tal hora a tal hora, voy a organizar mis actividades, tanto mis actividades familiares, como hemos venido hablando durante toda la entrevista, como mis actividades laborales, voy a tener un perfecto equilibrio en las dos cosas. Y obviamente no voy a decir que no me voy a estresar, porque pues siempre va a existir los detonantes del estrés, pero va a ser más medible y va a ser más controlable. Y esa es la idea de poder visibilizar la enfermedad, esa es la idea de haber invitado a este profesional de la salud mental que nos pueda orientar de cómo podemos proceder ante estas situaciones tan difíciles que se nos presentan y cuál es nuestro actuar, qué medidas podemos tomar y sobre todo identificar que es una enfermedad que está visible, que desde el 2022, desde enero del 2022 ya está establecida, ya está vigente por la OMS como enfermedad. Así que pues ya los entes reguladores, como los nombró Luis Albeiro, como la ARL, las EPS y otras, pues tienen que ya implementar todo lo que viene de ahí en adelante para tratar esta enfermedad del síndrome de burnout. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos das para tratar o para darle manejo al síndrome de burnout? Bueno, efectivamente mencionaba hace un rato que el ser humano obedece a un proceso netamente integral. No somos una sola cosa, no somos solamente campo laboral, no solamente somos amor, pasión, que son situaciones incluso que hasta se mitigan cuando padecemos síndrome de burnout. La relación familiar se vuelve un caos, no va a comer bien, no duerme bien, y un individuo que no come ni duerme, pues obviamente es un individuo que no es sano. Por ende, estas falencias que se presentan, y vuelvo y lo digo, así como lo mencioné anteriormente, un individuo enguayabado, pero no necesariamente puede ser enguayabado, un individuo que toda la noche tuvo una cefalea que no lo dejó dormir, pues laboralmente no va a producir. Eso es uno de los elementos que tiene burnout, o sea, dolores de cabeza, náuseas, en algunos individuos su vida como que se pone tambaleante. Pero pues ante la pregunta, pues existen varios elementos que hay que tener en cuenta allí. Cuando hablamos de salud mental, pues es algo global que tiene que ver con alimentación, con esparcimiento, ¿sí? Porque no podemos, el esparcimiento es parte de la vida del individuo y algunos con este síndrome no tienen tiempo de nada, no tienen tiempo a veces de comer, comen encima del escritorio, no duermen bien porque el estrés los tiene tan inundados, su trabajo no les permite tampoco tener una relación social muy clara, o sea, los amigos se acaban también. ¿Y cuál es la invitación? Comer bien. Comer bien no quiere decir llenarnos hasta la saciedad, sino alimentarnos en un balance que le permita a uno. Algunos profesionales del tema hablan de el balance entre carbohidratos y proteínas, que eso es otro tema que se puede tratar más adelante, que pues, tú lo puedes abordar. El ejercicio. Se ha descubierto que el ejercicio es uno de los principales elementos que constituyen una de las bases o de los pilares fundamentales para que este cerebro se ejercite también, ¿sí? Este cerebro
que todos tenemos, pues es adictivo por naturaleza. Todo lo que le genera placer, a él le encanta. Y le genera placer la comida, el azúcar, entre otras cosas que le generan placer, y por eso él se queda ahí. Entonces, el ejercicio es fundamental, ¿sí? Media hora diaria, ¿sí? Dedíquele a ese tiempo. Pero no es aquel ejercicio también donde yo estoy con un audífono acá escuchando las dinámicas laborales o otras cosas, sino saque ese tiempo a sí mismo. ¿Sí? Tiempo de calidad. Calidad de tiempo, correcto. Mindfulness es un sistema que ha tomado mucha fuerza en este tiempo, ¿sí? Porque pues le permite al ser encontrarse entre lo que es como tal, ¿sí? Espacios de relajación, manejo de respiración, porque nosotros a veces no sabemos ni respirar, ¿sí? Nosotros pues obviamente nuestro sistema para poder sobrevivir tiene que respirar, pero a veces es involuntario, nosotros respiramos por respirar y a veces respiramos muy poquito, ¿sí? Algunos ejercicios han hecho muy claro donde se evidencia que el respirar profundo, ¿sí? Es obviamente totalmente diferente a aquellos que respiran para sobrevivir, ¿sí? Otro de los elementos, dormir bien. Ese dormir bien es integral porque pues si yo duermo en una zona donde haya mucho ruido, mucha luz, pues no voy a descansar, mi descanso no es de calidad, ¿sí? Pero si estoy estresado, pues menos lo voy a lograr, ¿no? Entonces, cuando yo detecto estas situaciones particulares, entre el comer bien, hacer ejercicio regular, dormir bien, pues mi sistema va a cambiar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hidrátese bien, a veces no nos hidratamos sino cuando tenemos sed, y se sabe por muchos estudios que cuando el organismo manifiesta sed es porque ya está deshidratado, ¿sí? Y nuestras células para poder vivir necesitan H2O, necesitan agua, y nosotros le negamos eso cuando eso está por abundancia. Entonces, esos tipsitos así, ¿sí? Tener conciencia de el diálogo. El ser humano es un ser, valga la redundancia, social por naturaleza. Si nosotros nos aislamos, que es uno de los elementos que se observan en los individuos con burnout, que se aíslan socialmente, pues tenemos que tener una alarma frente a eso. El COVID nos acercó a las familias, pero a muchos los alejó, porque no estábamos habituados a convivir, sino solamente lo mínimo, ¿sí? Por la noche llegamos a dormir, al otro día nos vamos. El fin de semana de rumba o de parranda con los amigos y nos vemos por espacios de tiempo un poco distantes. Al estar conviviendo todos en la misma habitación, con un mismo celular o mismo computador, pues generó un caos, ¿sí? Y muchas, no hay un estudio muy claro frente a eso, determinaron en rupturas familiares. O, lo que todo el mundo desearíamos, al contrario, más se unieron, ¿sí? Porque en pro de una enfermedad, una pandemia, pues resultamos siendo más unidos. Y eso mejoró mucho la calidad de vida de las personas. Entendimos que el otro tiene un espacio y hay que contribuirle, ¿sí? Que si yo soy el único generador de ingreso en un hogar, pues entonces tengo que contribuirle a esa persona al menos pasándole un vaso de agua que necesita, porque pues está generando el ingreso. Y si somos todos los que generamos el ingreso, pues todos nos contribuimos con todo, porque todos debemos tener un espacio de tiempo de descanso. Y allí hay un estudio muy juicioso que en este momento se me viene a la mente, y es que esos espacios de ocio y de esparcimiento, infortunadamente, se están confundiendo con el espacio que yo le dedico a las redes sociales, que son importantes, sí, claro, pero hay que saber medirlas en el tiempo, ¿sí? Hay personas que si fuera por eso, mantendrían todo el día pegadas a eso, porque el sistema viene diseñado para eso, ya aquí. El sistema viene diseñado para tener a la gente ocupada, ¿sí? En algo que le apasiona, y que el cerebro, ya se ha encontrado que el cerebro se vuelve adicto a las redes sociales, adicto a TikTok, adicto a todas estas cosas que están saliendo de algún valor o de poco valor. Excelente, excelente entrevista. A mí definitivamente me encantó todo el tema que abordamos, fue un tema bastante completo. Yo quiero que me dejen en los comentarios qué les pareció.
si se identifican con alguno de estos síntomas, si quieren que de pronto hagamos otra entrevista donde abordemos este tema o qué tema específico ustedes quieren también abordar, porque ya lo estoy comprometiendo a una próxima entrevista para que apoyemos esta causa. Una salud mental óptima, una salud mental ideal nos ayuda a ser mucho más productivos, nos ayuda a rendir mucho más. Entonces hay que cuidar nuestra salud mental. El amor es algo muy importante para poder sacar adelante cualquier proyecto. Y lo que tú hablabas en un núcleo familiar, en un entorno familiar, donde la pareja se comprende y no es que porque a mí me toca llevarle un vaso con agua o porque es que a mí me toca hacer la comida porque él es el proveedor. No, es porque es un trabajo de equipo y porque a pesar de que la persona y hoy en día están tomando mucha conciencia la pareja, tanto él como ella, de que si yo soy el proveedor, no importa, me levanto y ayudo con la lavada de un plato, ayudo con el arreglo de la cocina, venga, compartámonos los oficios. La mujer, bueno, o el hombre, porque también se ha dado casos de que el hombre también está en casa y la mujer trabaja, o sea, aquí hay mucha variedad en todo el tema. Lo importante es que trabajemos en equipo. Aquí entendamos que la familia es un apoyo, no es una carga, que todos deben de trabajar y todos deben de ir en una misma dirección y en un mismo objetivo. Como padres, la obligación es alinear a nuestros hijos. Como emprendedores, nuestra obligación es alinear a nuestros trabajadores, a la gente, a nuestros colaboradores que están ahí con nosotros, para poderlo llevar en un mismo objetivo. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos próximamente en una próxima entrevista. Recuerden que tenemos la maratón de en vivos, así que aprovechen para que de una vez tomemos esos temas importantísimos que siempre surgen para los emprendedores. Luis Albeiro, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por participar, muchas gracias por ese espacio de tiempo de tanta calidad, porque fue calidad de información, calidad de tiempo. No, a ti por la invitación y pues me siento muy halagado de estar compartiendo pues contigo este espacio y con todas las personas que de paso agradecerles su apoyo al inicio que se publicó que esto se iba a dar y pues aquí estaremos, cualquier situación en los comentarios podemos hacer, obviamente abordar un tema de estos tan complejo y tan en un espacio de tiempo como este pues es bastante complejo. Pero pues de igual manera y finalmente para cerrar, ojo con alguna recomendación que se me pasaba por alto. Algunas personas están aduciendo de que bajo los efectos de cierto tipo de medicamentos pueden llegar a mitigar burnout y no hay en este momento un estudio muy claro frente a que haya algún tipo de medicamento que mitigue esto. Un equipo interdisciplinario lo puede llegar a detectar entre psicólogos, con algunas baterías psicosociales que se pueden llegar a presentar o que existen para que se pueda llegar a detectar a tiempo, porque no podemos dejarlo avanzar. O sea, una vez de que hayan las alertas tempranas, hay que trabajar sobre eso. Al psiquiatra no van los locos, como muchos asumen por ahí, al psiquiatra va una persona que tiene unas condiciones mentales propicias para ser medicadas. Al psicólogo podemos ir todos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que nosotros no podemos resolver por sí mismos. Necesitamos el apoyo de profesionales de la salud mental. Y esto la pandemia pues lo enseñó, a pesar de que había comentarios incluso de funcionarios del Estado que decían que, pues, que los psicólogos, que había muchos psicólogos, como también había mucho ingeniero de sistema, y fueron los que nos dieron la mano en plena pandemia. Sin ellos, ¿cómo hubiéramos ido? Entonces, y no solamente nos puede pasar a nosotros, puede haber un familiar, un amigo que tenga esa situación y nosotros decimos, no, pues hermano, pues mire a ver qué hace, renuncie. No, lo podemos apoyar de otra forma. El sistema de salud, a pesar de todas las críticas que tiene, ahí está, ahí es que saberlo utilizar. Hay que acudir a él y hay que acudir a tiempo, no cuando ya es más complejo poder llegar a tratar. Hay terapias cognitivo-conductuales, por ejemplo, que pueden llegar a trabajar muy acertadamente este proceso de burnout. Entonces, mi invitación es a que se cuiden, se quieran mucho y se amen mucho más a usted y a los suyos. Muchas gracias
Un feliz día. Chao, chao.